Muy buenas noches en esta hora preciosa que Dios nos regala. Venimos una vez más acá, ¿verdad? Para compartir la preciosa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos siempre, ¿verdad? Colaborando con nuestros pastores, Mario y Ethel de Reyes, que nos permiten este privilegio de poder transmitir por este medio. Así que saludamos a todos los que nos puedan estar sintonizando, a nuestros hermanos de la congregación y a todos los amigos, ¿verdad? Y que en esta hora, ¿verdad? Esta palabra que se va a impartir sea de mucha bendición y esperamos, ¿verdad? De que el Señor siempre nos hable. Solo queremos ser instrumentos en sus manos. Así que vamos a poner en las manos del Señor este tiempo glorioso. Vamos a orar pidiéndole al Padre que sea Él y nosotros dispongamos nuestros corazones y que sea Él hablando en nuestra vida y que esta palabra pues haga fruto, ¿verdad? Que sea ese fruto al 100%, ¿verdad? Que pueda ser sembrado en nuestros corazones para dar ese fruto maravilloso para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor amado, te damos gracias en este tiempo que tú nos regalas, que tú nos permites, Dios. Solamente queremos ser vasos, instrumentos en tus manos para poder impartir esta palabra, Señor. Esperamos pues que sea como siempre, tu palabra, Señor, es de edificación, de bendición. Y es tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, el que transforma, el que cambia las vidas, Señor. Y sabemos que tu palabra es poder, Señor. Poder para el que cree. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La palabra o el mensaje del día de hoy se titula La vida nueva. La vida nueva. El Señor nos ofrece a nosotros, ¿verdad? Vida nueva. Cuando estamos hablando de algo nuevo, ¿qué es nuevo? Es algo que no ha sido usado, que está intacto, que hay que conocerlo, hay que experimentarlo, hay que probarlo, hay que usarlo, ¿verdad? Porque todo lo nuevo, pues ahí sí que, como dice la palabra, nuevo no lo conocemos y necesitamos nosotros, ¿verdad? Experimentarlo, conocerlo, poder probarlo, ¿verdad? Para irlo conociendo. Cuando compramos algo nuevo, tal vez un televisor, un amueblado de sala, nosotros queremos probarlo, ¿verdad? En el caso del televisor queremos ver el sonido, qué tanto tiene de sonido, ¿verdad? Sus bajos, ¿verdad? Queremos escuchar si el sonido es fiel, si el sonido es fuerte o tiene poco sonido, la nitidez, ¿verdad? De la imagen, de la reproducción, ¿verdad? Y las características, sus propiedades, ¿verdad? Entonces vemos que cuando nosotros compramos algo nuevo, nosotros pues tenemos curiosidad, ¿verdad? Porque es algo nuevo y queremos ver qué trae consigo, qué propiedades, qué características, qué funciones, ¿verdad? Yo tengo a mi hijo pequeño, ¿verdad? Él cuando nosotros compramos más de algo que se compra en casa, ¿verdad? Algo nuevo. Él, tal vez nosotros lo acabamos de traer y nosotros estamos ocupados con mi esposo, haciendo otras cosas, ¿verdad? Y bueno, vamos a abrirlo más tarde. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Llega nuestro hijo y él solo viene y mira que hay algo ahí que no está abierto, que está todo empacado, algo nuevo. Y él rápido, ¿verdad? Sin preguntarnos, ¿verdad? No, rápido cuando nosotros vemos, él ya lo está abriendo, lo está desempacando, lo está probando, lo está husmeando, está conociéndolo, ¿verdad? Y nosotros decimos siempre, él, ¿verdad? Él es así, él es inquieto y es curioso, ¿verdad? Entonces, así mismo, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice a nosotros vida nueva, y vamos a ver lo que dice en la palabra
en 2 Corintios 5:17. Y lo que nos dice la palabra en 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Aquí nos está hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y vamos a leer. 2 Corintios 5:17, dice aquí la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Y como tenemos una nueva naturaleza, nosotros vamos a experimentar, ¿verdad? Entonces dice en la versión internacional, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, dice en la versión internacional. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de que nosotros somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces el Señor nos está dando una vida nueva. Debemos entonces anhelar, debemos experimentar y debemos de vivir en esta nueva vida. O sea, aquí dice es una nueva creación, es algo nuevo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de experimentar lo que es esta nueva vida en Cristo, ¿verdad? Esta nueva creación, ¿verdad? Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Entonces tenemos una nueva vida. El Evangelio dice: nos es útil porque no proviene del hombre. O sea, nos es útil a nosotros el Evangelio porque no es del hombre. Entonces, desde el momento que el Evangelio viene de parte de Dios, nos debería de poner a nosotros en aquella curiosidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios me ha dado cuando yo confieso a Jesús, ¿verdad? Cuando yo entrego mi corazón, cuando yo le digo: Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Dice: si yo, el que está en Cristo, si alguno está en Cristo, o sea, cuando yo vengo y recibo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Nosotros entonces somos esas nuevas criaturas. Si fuere humano, dice, su efecto sería carnal. Si el efecto de la vida en Cristo fuese humano, sería carnal. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo es sobrehumano, divino y espiritual. Entonces, cuando vemos todas esas características que es sobrehumano, divino y espiritual, esto debería de acarrear sobre nosotros, ¿verdad? El hecho de indagar, de conocer su palabra, de conocer el Evangelio, de rendir nuestra vida, de que nosotros tengamos, que querramos, ¿verdad? A muchos, cuando acabamos de recibir a Cristo, ¿verdad?, en nuestro corazón, ¿verdad?, nos dicen, ¿verdad?, usted está en su primer amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted está en su primer amor, que nosotros queremos estar con Cristo, queremos conocerlo, queremos ver qué es lo que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es el primer amor, y eso debe de ser así, porque es algo nuevo que nosotros vamos a experimentar o estamos experimentando cuando nosotros hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Así como Nicodemo, ¿verdad?, le dijo al Señor, ¿verdad?, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando Él está diciendo es necesario nacer de nuevo, quería decir, ¿verdad?, esto que estamos hablando, de la vida nueva, el ser una nueva creación, ¿verdad? Y Él, pues, en ese entonces, ¿verdad?, pues él no entendía, y Él le dijo: ¿qué tengo que hacer? Volver, ¿cómo hago para entrar de nuevo en el vientre, ¿verdad?, de mi madre, ¿verdad? Entonces Él le dice que no es así, ¿verdad?, que el que nace de la carne, carne es. Y entonces vemos que el Evangelio, ¿verdad?, no es carnal ni es de hombre,
sino que el evangelio es sobrehumano, divino y espiritual. Entonces eso debería de traer a nosotros, ¿verdad? Como les vuelvo a repetir, el anhelo, el deseo, la inquietud, ¿verdad? De poder indagar. ¿Y dónde puedo indagar cómo es mi nueva vida? O cómo soy ahora, o cómo debo de ser ahora, ¿verdad? Cómo debo de comportarme, cómo debo de actuar, ¿verdad? Entonces, dice, desde el principio fue obra de Dios, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? El gran don, el Salvador, es un don divino, ¿verdad? La obra de Dios. Y todas sus enseñanzas son enteramente divinas. O sea, que aquí está hablando, ¿verdad? De la nueva vida. Entonces, desde el principio fue obra de Dios, ¿verdad? O sea, la vida fue obra de Dios, ¿verdad? Dios dice que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Hizo a Adán, Él sopló, dice, ¿verdad? Aliento de vida. Entonces vemos que la vida viene de parte de Dios. Y cuando se habla acá de la nueva creación, el nuevo nacimiento, entonces sabemos, ¿verdad?, que todo viene de Dios. Si Dios dio la vida a Adán y Eva, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Entonces cuando se habla del nuevo nacimiento, definitivamente también proviene de Dios, ¿verdad? Pero la nueva creación o la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Como lo acabamos de recalcándolo, ¿verdad? Entonces dice que es un don divino, es sobrehumano y espiritual. Si usted cree en un evangelio ideado por usted, dice, o un evangelio filosófico que emana del cerebro humano, esto es de la carne, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que muchas sectas, ¿verdad? Muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, ¿verdad? Ellos vienen y como le dijo en la palabra habla, ¿verdad? Si viene alguien más o un ángel, dice, ¿verdad? Que venga con otro evangelio que no es este, dice, ¿verdad? Sea anatema. Entonces la palabra de Dios nos está advirtiendo a nosotros, ¿verdad? Que el único evangelio es el de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces vemos cómo surgen muchos anticristos, vemos falsas enseñanzas, vemos cómo surge las sectas, ¿verdad? Y surge por esto mismo, surge porque vienen con enseñanzas de hombres, ¿verdad? Vienen con enseñanzas de hombres y las personas que no conocen la palabra, ¿verdad? Están a expensas de ser engañados, ¿verdad? Entonces, hoy estamos viendo cómo es la nueva vida, ¿verdad? La única palabra que puede bendecirlo y que es una semilla. Bueno, estábamos hablando, ¿verdad? Que si el evangelio viene del hombre o viene de una filosofía humana, dice que todo viene del cerebro del hombre. Y será carne y será de la carne y se secará, se morirá y lo perderá por haber confiado en él. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? De que muchos, ¿verdad? Han venido, ¿verdad? Y diciendo, apropiándose, ¿verdad? Del nombre de Jesús y diciendo que ellos son el Cristo, ¿verdad? Y que lo sigan y que ellos son la salvación y vienen con cada aberración, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Como dice, y como decía Gamaliel, ¿verdad? En el libro de los Hechos, si esto es de hombres, se va a acabar. Si esto es de hombres, pero si esto es de Dios, decía Gamaliel, ¿verdad? Ustedes pueden estar peleando en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, así como que si es de hombres, todo se va a terminar. Pero si viene de Dios, eso va a continuar, porque Dios es el principio, el fin, es el eterno, ¿verdad? Entonces, la única palabra que puede bendecirlo y que es una semilla en nuestra alma, debe ser la palabra del eterno Espíritu, que es viva y es incorruptible. La palabra de Dios, ¿verdad? Se habla de que la Biblia es uno de los libros más atacados y más controversiales y también es el libro más vendido, ¿verdad? Entonces,
Y también si nos damos cuenta, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Yo escuchaba algunos siervos, ¿verdad? De Dios, que ellos hablan y que dice que ahorita lo único verdadero en medio de todo lo que estamos viendo, en medio de todo lo que se mueve, ¿verdad? Lo único verdadero, lo único veraz, lo único en que el Hijo de Dios, el cristiano, debe afianzarse en estos días, debemos de afianzarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todo lo demás es engaño, todo lo demás son mentiras, todo lo demás, como dice la palabra, son falsas sutilezas, son huecas sutilezas, ¿verdad? Entonces, como primer punto vamos a ver, ¿verdad? Que esta vida nueva, ¿verdad? Dice que nosotros, ¿verdad? Tenemos un ministerio. Como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, como cristianos, que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Nosotros tenemos un ministerio que se nos ha delegado. Tenemos un ministerio que se nos ha delegado verdadero. ¿Y cuál es ese ministerio verdadero? Y está en 2 Corintios 5, versículo 19. Ahí más adelantito dice: esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha entregado un ministerio. Dios nos ha entregado la verdad. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. La persona de Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces dice aquí en el versículo 19 de 2 Corintios 5, dice: esto es que en Cristo tenemos una vida nueva. En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. En Cristo Él es el puente y vino a tratar, ¿verdad?, de unir, de reconciliar al ser humano, a la creación, porque el ser humano, ¿verdad?, estaba separado de Dios por causa del pecado. Entonces dice, en Cristo, cuando viene Cristo Jesús, ¿verdad? Viene Dios, ¿verdad? Y lo usó como ese puente, como dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la vida eterna, una vida nueva, una nueva creación. Tenemos entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, tenemos esa nueva vida, tenemos esa nueva creación en Cristo. Nosotros que lo hemos recibido, nosotros que lo hemos confesado, nosotros tenemos, dice, ¿verdad? Acá, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aquí está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? La iglesia de Corinto. Entonces, ¿a quién? A la iglesia. Nosotros somos la iglesia, los que hemos confesado y hemos recibido el perdón de pecados por medio de la confesión, ¿verdad? Y de fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, nacidos por la palabra. Y eso está en 1 Juan, capítulo 5:1. 1 Juan, capítulo 5:1. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Entonces, todo el que cree en Jesucristo, ¿en quién? ¿En quién están reconciliando a la humanidad? En Cristo. El que cree en Cristo, dice, ha nacido de Dios. Cuando nosotros confesamos en fe y aceptamos el sacrificio en la cruz de Jesús, y que Él viene y se llevó nuestros pecados, ¿verdad? Por medio de su sacrificio, por la sangre vertida. Entonces nosotros creemos que Él fue la propiciación. Entonces nosotros, dice, ¿verdad? Venimos y hemos nacido. Aquí dice, ¿verdad? Todo el que cree
que Jesús es el Cristo, ha nacido. Tenemos el nuevo nacimiento, tenemos la nueva vida, tenemos la nueva creación. Y dice vida eterna, y esa vida eterna está escondida en Cristo. Aquí mismo lo vamos a ver en 1 Juan 5, versículo 11. Vamos a seguir en este libro. Dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. ¿En quién está nuestra vida? En Cristo. Entonces nosotros debemos de conocer la palabra desde el Génesis, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Nos hablan en el Antiguo Testamento, estaba el prototipo de Cristo, era la sombra de Cristo. Todo lo que estaba en el tabernáculo, ¿verdad?, era el prototipo de Cristo. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento hablaron que iba a venir el Mesías, un Salvador, nuestro Redentor, iba a nacer de una virgen. Fue anunciado en el Antiguo Testamento por los profetas, y en el Nuevo Testamento se da el cumplimiento, y entonces vemos que esa vida nueva está en Cristo. Nuestra vida eterna está en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder, ¿verdad?, conocer la vida nueva? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder disfrutar de esa nueva creación? ¿Cómo nosotros podemos, como les decía al inicio, cuando nosotros compramos algo nuevo, necesitamos conocerlo, experimentarlo, necesitamos venir, ¿verdad?, indagar. Entonces nosotros debemos Pablo lo dijo, ¿verdad?, que él venía y quería, todo lo tenía por basura a cambio del conocimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba interesado en la vida nueva, en la vida eterna, en la nueva creación que Dios estaba regalándole cuando él viene y cree en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como segundo punto dice, sembremos la semilla de vida. Como se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Cristo vino, y él vino, ¿verdad?, y es la piedra del ángulo, ¿verdad?, y los profetas lo anunciaron, los apóstoles, y luego él se fue. Entonces siguió el evangelio, ¿verdad?, dispersándose. Ahora nosotros somos la iglesia, y como la iglesia nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación, y entonces nosotros debemos de sembrar la semilla de vida. Nosotros debemos de ir sembrando la palabra de vida, nosotros debemos de ir sembrando las buenas nuevas del evangelio, debemos de ir sembrando y dando a conocer esa vida nueva en Cristo. Cuando vemos la parábola del sembrador, ahí vemos, ¿verdad?, de que vienen y sale el sembrador y siembra la semilla y cae, dice, en diferentes, una cae entre pedregales, otra cae entre espinos, otra cae junto al camino y otra cae en tierra fértil. Entonces vemos de que así mismo es hasta el día de hoy. Nosotros venimos y compartimos el evangelio, y nosotros compartimos las semillas de vida, la poderosa palabra de Dios, pero hay personas, ¿verdad?, de que por los afanes de este mundo, ¿verdad?, ahogan el evangelio, ahogan la semilla verdadera, y ahogan también, ¿verdad?, los espinos, que son los afanes, las pruebas, ¿verdad?, las tribulaciones que se afrontan en este tiempo, en este y todos los tiempos, ¿verdad? Entonces, junto al camino, dice también, ¿verdad?, que cae. Entonces muchos quieren, ¿verdad?, escuchan la palabra, pero no quieren estar en el camino, sino que ellos lo que quieren es pues ser tal vez simplemente simpatizantes del evangelio. Pero nosotros no debemos no ser solamente simpatizantes, nosotros no debemos de estar solo junto al camino.
nosotros debemos de estar en el camino. La palabra, la semilla, ¿verdad?, debe de caer en tierra fértil para que nosotros podamos indagar lo que es la nueva vida en Cristo, para que nosotros conozcamos más a Cristo y que nosotros, como dice en Juan, ¿verdad?, nosotros debemos de andar como Cristo anduvo, debemos de vivir como Cristo vivió. ¿Por qué? Porque Él es el prototipo. Dice la palabra de que nosotros debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Él es el varón perfecto, Él es la estatura, Él es el ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de conocer más a Cristo, como dijo Pablo, ¿verdad? Todo lo demás yo lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Qué inteligente, qué sabio Pablo, ¿verdad? Porque para poder conocer la vida nueva, la nueva creación, que dice en 2 Corintios 5:17, que si estamos en Cristo somos esa nueva creación. Entonces debemos de conocer más a Cristo y buscarlo para que nosotros podamos realmente llegar al pleno entendimiento, ¿verdad?, de lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad?, en esta nueva vida. La semilla será sembrada en su alma por el Espíritu de Dios. La semilla será sembrada en el alma. ¿Quién es el que siembra la semilla? ¿Quién es el que siembra la semilla en su alma? ¿Quién es el único que puede transformar la vida del ser humano? Nosotros solamente somos heraldos, solamente somos voceros, pero el que viene y pone la semilla en el corazón, si nosotros se lo permitimos, ¿verdad? Y como dice la palabra, si nosotros, ¿verdad?, estamos atentos, si nosotros conocemos la visitación del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad?, entonces nosotros vamos a recibirlo. Pero aquí os dice la palabra, cuando habla de Jesús, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Entonces la semilla será sembrada, la palabra será sembrada en su alma. ¿Y quién la va a sembrar? Definitivamente el Espíritu Santo. La recibe, y si no la ha recibido, ¿verdad?, si usted no la ha recibido el día de hoy, la semilla, ¿verdad?, la semilla de la vida nueva, la semilla de la nueva creación, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, si usted no le ha confesado como su Salvador, ¿verdad?, entonces usted necesita recibirlo. Usted necesita, entonces, usted diga: yo creo, y lo tomo y lo recibo y confieso que soy pecador y que necesito a Cristo para tener esa vida nueva de la cual Él me ofrece, ¿verdad? Nadie más puede ofrecer una vida nueva, nadie más puede ofrecer la vida eterna. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida nueva, Él es la vida eterna. Él es la nueva creación, ¿verdad? Cuando Nicodemo le dice: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces lo tenía enfrente. Tenía enfrente de sus ojos, enfrente de él estaba la vida. Y la vida estaba en Cristo, dice la palabra. La vida está en Cristo. Entonces, mi esperanza está en el Dios encarnado, Jesucristo. Mi confianza está puesta en el sacrificio sustituto y la redención de Cristo. Estoy reconciliado con Dios mediante la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesús. Si usted confiesa esas palabras, usted tiene la semilla de vida dentro de su alma. Si usted en su corazón hoy está palpitando esa palabra, esa semilla, es el Espíritu Santo el que quiere sembrarla en su corazón, y usted es el que va a recibirla o a rechazarla. Pero yo le aconsejo que la reciba. Yo le aconsejo que es el mejor camino. Yo le aconsejo que es la mejor decisión de su vida. Yo le aconsejo
que es lo mejor de lo mejor. ¿Qué dice Romanos 10:10? Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10. Dice: porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. O sea, usted va a confesarlo con su boca cuando usted lo haya creído en su corazón. Eso es lo que quiere decir Romanos 10:10. Porque con el corazón se confiesa, con el corazón se cree. Usted lo cree con el corazón y lo confiesa con su boca. Usted lo confiesa para ser salvo. O sea, necesitamos hacer una confesión de fe. Una confesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros creemos que Él es el verdadero Dios. Que nosotros creemos que Él es todo para nosotros. Creemos que Él es la vida eterna. Creemos que Él es el mismo Dios. Creemos que Él es nuestro Redentor. Creemos que Él es el que nos justifica delante del Padre. Pedro, cuando Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, unos dicen que yo soy el hijo del carpintero, unos dicen que yo soy el hijo de José. Pero Pedro, le dice Jesús a su discípulo Pedro, a Simón Pedro, le dice: Pedro, unos dicen, unos creen, eso es lo que creen en su corazón y lo están confesando con su boca, que yo soy el hijo del carpintero, que yo soy el hijo de José. Pero tú, Pedro, ¿quién crees que yo soy? Y Pedro le confiesa con su boca, porque lo creyó en su corazón. Y le dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y quién lo puso en su corazón? Jesús le dice: Pedro, por cuanto no te lo ha revelado carne, sino te lo ha revelado el Espíritu Santo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Sobre la roca que era la confesión de Pedro. ¿Y cuál fue la confesión de Pedro? Que él era el Hijo del Dios Altísimo. Esa confesión poderosa que Pedro creyó en su corazón y lo confesó con su boca. Él no le dijo: sí, yo creo que, bueno, yo no sé. Así lo dicen, pues tal vez, a lo mejor. No dijo eso Pedro. Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Él hizo una confesión poderosa. Él hizo una confesión poderosa que el Espíritu Santo había sembrado en su corazón y él lo creyó. Él no creía que él era simplemente un hombre normal, simplemente el hijo del carpintero, simplemente el hijo de José. Él creyó y lo confesó, que era el Hijo del Dios Altísimo. La confesión, la semilla, el don de la fe. El don de la fe no es de nosotros, sino proviene de Dios. Como tercer punto, la nueva vida. Estamos hablando de la nueva vida. ¿Cómo obtenemos la nueva vida y ese nuevo nacimiento? Es consecuencia de la palabra que mora en nosotros. Es consecuencia de la palabra que mora en nosotros. Pedro había escuchado de labios del mismo Jesús palabra. Entonces, ¿cómo viene el nuevo nacimiento? Dice que
La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pedro había escuchado a Jesús. Había escuchado la palabra que él hablaba. Y es la consecuencia de escuchar la palabra. La palabra que mora en nosotros. Segundo, dice, no es la vieja naturaleza que selecciona lo bueno. O sea, no es nuestra vida vieja, nuestra vieja naturaleza, la que selecciona lo bueno. Ni el Adán del Antiguo Testamento. Ni el Adán del Antiguo Testamento, que la refina. No es el Adán, no es el primer Adán del Antiguo Testamento que la refina, ni se purifica a sí mismo. Y surge algo mejor. La carne es mortal. La flor se marchita. Y dice que la vida es como la flor, se marchita y muere. Es como la flor del campo, dice la vida nuestra. Que hoy está y mañana se marchita y muere. Entonces, la nueva vida y el nuevo nacimiento es una vida totalmente nueva. Somos considerados nuevas criaturas. Así dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos considerados entonces nuevas criaturas, nueva creación, como si nunca hubiésemos existido. Ni hechos creados por primera vez. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Hijo está por encima de todo hombre. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No es simplemente un profeta. No es como muchos lo dicen. Jesucristo es el mismo Dios, hecho carne, como dice en el Evangelio de Juan. Y vimos la gloria del unigénito del Padre. Y ese verbo, dice, el verbo estaba en Dios. Y ese verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de vida y de esplendor. Entonces el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, porque así lo llamaban en el Antiguo Testamento, son títulos que le ponían a Jesús, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Jesucristo está encima de todo otro hombre. Los demás no poseen la vida que el Hijo de Dios recibió. El hombre natural es cuerpo y alma. El hombre espiritual es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de vida es el aliento de vida. El espíritu que Dios sopló sobre Adán. El espíritu de aliento de vida. Pero el hombre espiritual o el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, el que mora con nosotros, aquel que viene, recibe a Jesús y luego recibe el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, recibimos al Espíritu Santo, el que mora en nosotros. Nos volvemos entonces hombres espirituales, ¿verdad? Hombres o mujeres espirituales. La vida natural perecerá. La vida natural perecerá, es de la carne. La vida espiritual, vamos a ver lo que dice Juan 11. Juan 11:26, el Evangelio de Juan.
capítulo 11, versículo 26. Dice, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? La palabra de Dios dice, la vida del hombre es como la flor del campo, que hoy es y luego se marchita y muere, se seca y muere. Pero acá dice, todo el que vive y cree en mí, no vivirá jamás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una nueva vida. Somos una nueva creación, y como nueva vida, nueva creación, tenemos al Espíritu Santo. Y entonces dice, el que cree en mí, no morirá jamás. Y dice la palabra que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Entonces dice que el que está en Cristo, dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida. Somos una nueva creación. Somos seres espirituales. Y resucitaremos. Tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Será aniquilado? No. Pero la ira de Dios, ¿quién será aniquilado? ¿El que no conoce de Dios? ¿Será aniquilado el que no conoce de Dios? No. Pero la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, sobre los que no quisieron creer en Jesús. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón existen, pero no viven. No viven. No viven la vida nueva. Existen, pero no vivirá. Como los que hemos creído en Cristo, como los que tenemos la vida eterna. Resucitaremos y viviremos y reinaremos juntamente con Cristo. El que no tiene a Cristo no conocerá nada de la vida, porque la vida es un don de Dios. La vida nueva es un don de Dios en Jesucristo. Entonces, que Dios visite su bendito Espíritu. Que Dios visite su bendito Espíritu al que no tiene, al que no lo ha conocido. Que Dios visite su bendito Espíritu y que usted pueda atender el llamado y que usted pueda reconocer la visitación del Espíritu Santo en su vida. Si Él está luchando con usted, dice, no apague su llama divina. Si Dios está buscándolo, persiguiéndolo, amándolo, no apague la llama divina. No lo resista. Yo lo animo para que usted pueda conocer a Jesucristo y pueda experimentar la nueva vida, el nuevo nacimiento. Pues como lo hemos dicho, ¿verdad? Y lo hemos desarrollado, sus características para tener una vida eterna en Cristo. Y sí, debemos confesar con nuestra boca. Y si nosotros no hemos nacido de nuevo, si nosotros no tenemos esa nueva vida, ese don de vida de parte de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, humíllese. Busque la piedad de Dios. Busque la piedad del Señor. Busquemos la piedad del Señor. Ruegue para que Él lo ministre. Ruegue. Y no lo resista.
sino que al contrario, podamos entender. Y como dijo Pablo, todo lo demás lo tengo por basura, por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seamos buscadores de Jesús. Seamos buscadores y experimentemos la nueva vida y todo lo que trae consigo. Lo animo a que si usted no conoce el don de la vida, el don de la vida de parte de nuestro buen Dios, usted pueda arrepentirse y usted pueda confesar sus pecados y confesarlo como su Señor y Salvador, para que usted pueda nacer de nuevo, para que usted pueda experimentar la nueva vida, el nuevo nacimiento. Que Dios lo bendiga. Lo animo a que usted pueda buscar una iglesia, pueda buscar a Jesús, para poder conocer las bondades inescrutables de nuestro buen Dios. Vamos a orar. Amado Dios, bendito seas por siempre. Gracias, Señor. Gracias por venir a nuestra vida. Gracias, Señor, por iluminarnos. Gracias, Dios, por poner esa medida de fe. Gracias, Señor, por conquistarnos. Gracias por perseguirnos, Padre. Gracias por tu bendito y tu inefable amor, Señor. Como dijo Pablo, tu amor nos constriñe, Padre. Gracias porque tu amor es santo, es profundo y es sobrenatural, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, y oramos para que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y puedan, Señor, recibir el don de la vida, puedan recibir tu semilla, Padre, que tú, Espíritu Santo, estás implantando en cada uno de aquellos, Padre, que te reconozca con esa medida de fe que tú le das a todos y a cada uno. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad de compartir la bendita semilla del Señor. Amén.